Muy buenos días a todos, mi nombre es Klaus Ogrodnik, residente de Ortopedia y Traumatología del Instituto Traumatológico, y el tema a tratar el día de hoy será fractura de cúpula radial, principalmente cuándo operar. En relación a los aspectos epidemiológicos, recordemos que la fractura de cúpula radial corresponde aproximadamente al 4% de todas las fracturas, 30% de todas las fracturas del codo y más del 50% de las fracturas del antebrazo, siendo realmente la fractura más frecuente a nivel de lo que es el codo. Tiene una distribución bimodal en cuanto a la edad y el mecanismo del trauma. En los hombres, principalmente entre los 35 y los 40 años, con un mecanismo de alta energía, mientras que en mujeres entre la quinta y la sexta década de vida, asociado a mecanismos de caída simple con baja energía. Al examen físico nosotros sabemos que se presentan normalmente con dolor de la cúpula radial, deformidad que puede ser macroscópica y equimosis tanto medial como lateral a nivel del codo, dependiendo de las lesiones que se encuentren concomitantes a esta, como lesión del ligamento colateral medial. Es importante, sí, cuando nosotros hablamos para definir el manejo, ya sea ortopédico o quirúrgico, hablar de lo que es el bloqueo a la pronosupinación, el cual será importante, como dijimos, en esta conducta. El bloqueo puede estar dado por un factor mecánico o por dolor, y es por esto que es importante hacer la infiltración del hematoma o el drenaje del hematoma y la posterior infiltración con lidocaína, ya que si persiste este bloqueo, hablamos de un bloqueo mecánico, lo cual sería una indicación de manejo quirúrgico de entrada. ¿Cómo hacer el drenaje del hematoma y la infiltración? Con el triángulo anatómico de aspiración, el cual se observa en la presentación. En relación al estudio radiológico, siempre es importante comenzar con las radiografías. Sin embargo, el escáner será aquel examen que nos permitirá diferenciar principalmente en aquellas fracturas de cúpula radial que tienen una indicación de manejo quirúrgico, cuál será la planificación quirúrgica. Hablaremos de la convolución, del número de fragmentos, de las lesiones asociadas y, como dije, la planificación quirúrgica principalmente enfocada a diferenciar a aquellos pacientes en los cuales utilizaremos o realizaremos una síntesis, ya sea con tornillo de placas o una artroplastía de cúpula radial. En relación a las clasificaciones, sabemos que hay muchas clasificaciones. Vamos a utilizar la clasificación de Mason, modificada por Hodgkin, que la divide en 4 tipos, siendo aquellas de tipo 1 que se encuentran no desplazados, menos de 2 milímetros, posteriormente más de 2 milímetros serían las tipo 2, aquellas que se presentan con conminución, las tipo 3, y que presentan asociadas a una luxación ya serían las tipo 4. ¿Cuál es el manejo? El manejo está orientado principalmente al distinto, a la clasificación de Mason, siendo las fracturas de Mason 1 principalmente candidatas a un manejo ortopédico, salvo cuando éstas se encuentren con un bloqueo a la pronosupinación luego de un test de lidocaína negativo. ¿Cómo se realiza este manejo ortopédico? Inicialmente con una inmovilización, la cual veremos a continuación se mantiene por cierto límite, por cierto tiempo, y posteriormente con una recuperación íntegra que se espera a las 4 semanas, y considerar que en caso de que persista con dolor o alguna sensación de inestabilidad, es importante siempre reevaluar y evaluar la posibilidad de solicitar un examen adicional con una resonancia magnética. ¿Cómo se hace la inmovilización? Existen diferentes estudios que hablan sobre cómo realizarla. Este es un estudio que compara 3 grupos de pacientes sometidos a una inmovilización inmediata a los 2 días y a los 7 días, donde se observó que aquellos pacientes que tenían una movilización más temprana, dígase, entre inmediata y los primeros 2 días, tenían mejores resultados funcionales en relación a los pacientes que eran con una movilización más tardía, siempre considerando sí que aquellos que eran movilizados de manera inmediata presentaban dolor los primeros 2 días, los primeros 2 o 3 días. Y es por esto que normalmente se recomienda una inmovilización durante los primeros 2 días o 48 horas y luego la movilización de la extremidad. ¿Cómo hacer la inmovilización? Eso también se encuentra en discusión. Actualmente lo más recomendable es realizarla con un cabestrillo por las primeras 48 horas. En relación a las fracturas Mason 2, como dijimos, son aquellas fracturas desplazadas más de 2 milímetros. Actualmente el manejo es controversial. Existen diferentes publicaciones que hablan sobre comparaciones del manejo quirúrgico versus el manejo ortopédico, sin encontrar diferencias significativas funcionales en aquellos pacientes tratados ya sea quirúrgica versus de manera ortopédica, por lo cual hace que el manejo de las fracturas de tipo Mason 2 sea actualmente el más controversial dentro de esta clasificación. Este es un trabajo en el cual ellos comparan diferentes o dos manejos, ortopédico versus quirúrgico en un estudio randomizado, eh, multicéntrico, en el cual ellos solamente encontraron que aquellos pacientes sometidos a los dos manejos tenían una diferencia en el déficit de extensión, siendo mayor para aquellos pacientes que eran sometidos a un procedimiento quirúrgico. Este otro trabajo, una revisión sistemática, incluyó 11 estudios, los cuales ellos también comparan o evalúan los estudios que comparan el manejo ortopédico versus manejo quirúrgico, y llegaron a la conclusión de que ambos poseen resultados similares en relación a funcionalidad y movilidad,
Sin embargo, los pacientes sometidos a cirugía poseen un mayor número de reintervenciones o otro procedimiento posterior al procedimiento inicial. Y además ellos evidenciaron que el manejo ortopédico se asocia a un mayor riesgo de artrosis a largo plazo, siendo de 11.9 para aquellos pacientes manejados de manera ortopédica versus 5.2 para aquellos manejados de manera quirúrgica. Entonces, el manejo de las fracturas Mason tipo 2 actualmente son diferentes consensos que pueden ser variables dependiendo de la literatura, pero se estableció más o menos que las fracturas Mason tipo 2 en menos de 2 milímetros, sin alguna otra lesión asociada, serían indicadas, tendrían indicación de manejo ortopédico, mientras que aquellas en las cuales nosotros tenemos un desplazamiento de 2 a 5 milímetros, esto será evaluable caso a caso, siendo discutible si usar un manejo ortopédico o un manejo quirúrgico. Por otro lado, las fracturas en Mason tipo 3 y tipo 4 son indicación de un manejo quirúrgico de entrada, con que realizarlo es discutible, puede ser síntesis, artroplastía o cupulectomía, la cual actualmente se encuentra en desuso. En relación a la osteosíntesis, se realiza o se prefiere de entrada en aquellas fracturas que presentan, no se encuentran con convolución o que presentan menos de 3 fragmentos. Para esto se pueden utilizar tornillos de mini fragmentos, tornillos calculados o placas de reconstrucción de cúpula premoldeada, que actualmente es uno de los manejos de elección. Cuando nosotros hablamos de placas premoldeadas, es importante conocer la zona de seguridad. En la literatura se describe normalmente que la zona de seguridad estaría dada por una proyección de lo que sería el tubérculo de Lister con el estiloides radial, y esa sería a nivel del codo la zona de seguridad. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que la zona de seguridad estaría más bien dada por una zona completamente opuesta, aproximadamente 180 grados en el intraoperatorio a la radiografía, en relación a lo que es la tuberosidad bicipital en una supinación máxima, siendo actualmente este el método más aceptado o con mayor confiabilidad para observar o identificar la zona de seguridad inicialmente descrita. En relación a las prótesis, existen diferentes tipos de prótesis con diferentes indicaciones. Sin embargo, la indicación actual son aquellas fracturas que son o no sintetizables con más de 3 fragmentos, o que pueden tener alguna lesión asociada al tipo, ya sea óseo o ligamentario, inicialmente con una inestabilidad en el caso ya sea de una luxación de codo o una lesión de Essex-Lopresti. Importante considerar que no se debe utilizar las prótesis cuando nosotros encontramos que es posible hacer una síntesis estable, pues podríamos preservar en este caso la cúpula radial del paciente, o presentamos una infección en la zona de la cirugía. Existen distintos tipos de prótesis, que estas pueden ser monopolares o bipolares, cada una con sus ventajas, y a su vez con distintos tipos de vástagos que pueden ser cementados o no cementados con un press fit o levemente aflojados, como diríamos. En relación a la sobrevida de las prótesis, existen diferentes estudios. Este estudio evalúa la sobrevida a 2 años, 5 años y 10 años, y encuentran ellos que la sobrevida libre de revisión a los 2 años de un 92%, a los 5 años de un 90% y a los 10 años de un 84%, presentando siempre una sobrevida mayor al 80% a los 10 años de seguimiento, sin diferencia entre los vástagos cementados y no cementados. ¿Qué abordaje utilizar? En la literatura se describen 3 abordajes actualmente. El primero de ellos es más anterior, es el abordaje de Kaplan, que es un abordaje que va entre lo que es el extensor carpis radialis brevis y el extensor digital de los dedos, el extensor digital común, para poder acceder a la articulación. En este abordaje siempre es importante considerar que existe un alto riesgo de lesión del nervio interno superior, por lo cual este abordaje debe hacerse siempre con el brazo en pronación. Un abordaje más posterior sería el abordaje de Coget, que particularmente a diferencia del abordaje de Kaplan, se prefiere en aquellos casos en los cuales nosotros sospechamos que existe una lesión del ligamento colateral lateral, dado que permitiría identificarlo y poder hacer una reparación posterior del mismo cuando nosotros intentemos cerrar. El plano que este utiliza es entre el extensor carpio ulnaris y el músculo anconio. Y el tercer abordaje, a diferencia de los otros dos, es un abordaje, podríamos decir, intermedio. Algunos lo denominan Coger caplanoideo o extensor digital común split, que a diferencia del otro abordaje podría presentar una mayor exposición de la superficie anterolateral de lo que sería la cúpula radial. Al igual que el abordaje de Kaplan, puede presentar riesgos de lesión del nervio interoseo posterior, por lo tanto debe hacerse también en una posición de pronación. En relación al tratamiento quirúrgico, es importante, como dijimos anteriormente, considerar la osteosíntesis,
particularmente aquellas fracturas Mason tipo 2 con un bloqueo mecánico, o aquellas que son sintetizables Mason tipo 3. Las prótesis en aquellas en las cuales encontremos con la Mason tipo 3 con más de 3 fragmentos no sintetizables, y en algunas publicaciones o trabajos se describe también la resección de los fragmentos o la resección de la cúpula radial, que como ya sabemos no está indicada de entrada. En relación a las complicaciones, siempre existen complicaciones en relación al abordaje, como la lesión del nervio interoseo posterior, falla de osteosíntesis u osteosíntesis sintomática. Por eso es importante considerar siempre las zonas de seguridad. La rigidez, que como ya vimos es más frecuente, o puede ser más frecuente en manejo quirúrgico. La artrosis, que se encuentra tanto en manejo ortopédico como en quirúrgico. La infección, osificación heterotópica, o en el caso de la utilización de prótesis, prótesis que son demasiado grandes en relación a la cabeza previa del paciente. Este es un algoritmo que trata de sintetizar más o menos cómo sería el manejo, siempre y cuando presentemos o no lesiones asociadas. Si presentamos lesiones asociadas que también son de indicación quirúrgica, el manejo será quirúrgico, como son las tipo 4 en las cuales presentamos una luxación de codo. La Mason tipo 1, un manejo ortopédico, que antiguamente se decía podía ser por 7 días, actualmente se prefiere un manejo con una movilización más precoz desde las 48 horas. La Mason tipo 2, diferenciar si existe bloqueo o no de la pronosupinación. Si existe un bloqueo, nosotros preferiríamos el manejo quirúrgico. Y las tipo 3, como ya sabemos, un manejo quirúrgico de entrada dependerá de cuántos fragmentos tenemos. Si son más de 3 fragmentos, una artroplastía, mientras que son menos de 3 fragmentos, una reducción y síntesis, ya sea con tornillos o placas. A modo de conclusión, entonces, el manejo quirúrgico de las fracturas de cúpula radial estaría indicado en paciente con fractura Mason 1 o Mason 2 con un bloqueo articular, todas las fracturas Mason 3 y Mason 4, o cuando presentemos una lesión compleja y bilateral asociada. ¿Con qué operar? Esto va a depender del tamaño de los fragmentos, del desplazamiento, de la conminución y del porcentaje de articulación comprometido. Muchas gracias.